Buen día, Pablo. Aquí estamos con Omar Sued analizando los números preocupantes, por cierto, de la pandemia. Recordemos, estamos iniciando una nueva etapa del aislamiento y aquí estamos con el doctor, infectólogo. Recordemos que le vamos a preguntar, doctor, por estos números. Estaban en los títulos Claro. también alarmantes, si les parece. Estamos hablando de 600.000 personas infectadas y casi 12.400 fallecidos. ¿Cómo estamos? Según, por supuesto, su visión, ¿no? Sí, creo que nos hemos acostumbrado demasiado a estos números, nos hemos acostumbrado a tener 200, 300 muertos cada día y es algo que tenemos que cambiar entre todos, ¿no? Y entonces en ese contexto uno tiene, o al menos yo veo, buenas noticias, malas noticias y cosas que nos preocupan mucho. La buena noticia es que ayer se comenzaron los estudios de la segunda vacuna aquí en Buenos Aires y eso la verdad que incentiva a esperar que tenemos que llegar todos sanos para poder tener beneficio, ¿no? Usted sabe, doctor, que en la jornada de hoy va a haber un anuncio de parte del presidente de la República. Ayer la reunión, recordemos, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también con Horacio Rodríguez Larreta. Estamos hablando en un marco en donde se pone el énfasis en el cuidado personal, es decir, en la concientización. ¿Cómo estamos en esa materia? Bueno, lo que pasa es que hay que diferenciar que estos territorios AMBA hoy parecen ser los territorios estables. El problema grande que tenemos en este momento es en el interior del país, en las provincias que tienen saturaciones de terapia intensiva más del 90% y donde los gobernantes tienen miedo de tomar medidas más estrictas por miedo a la respuesta de la gente. Y tenemos que tener certeza que la única solución en lugares donde no hay camas ya para internar a la gente y la gente sigue saliendo o se siguen abriendo situaciones, va a seguir perpetuando el problema, porque esto ya lo vimos en Buenos Aires, lo vimos en otros lugares, en otros países. Entonces no hay que temblar la mano y lo que es peor todavía, no hay que impedir a los médicos que trabajan en esos lugares a que hablen o a que cuenten estas situaciones. En la Sociedad Argentina de Infectología hemos recibido denuncias de varias provincias donde a los infectólogos les han prohibido hablar con los medios. Y eso es algo que no permite que la población se dé cuenta del problema que hay en los hospitales y la población, viendo lo que pasa en Buenos Aires, que la situación está más estable, pide salir más, pide ir a los bares, pide ir a los gimnasios y esto genera mayor riesgo todavía en estas provincias chicas que no tienen la capacidad sanitaria que tiene la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, una intermitencia en materia de educación, por ejemplo, algunas provincias que han abierto tuvieron que cerrar, una discusión que se viene el lunes con nosotros aquí en Capital Federal y el AMBA, como dice usted, y siempre, ¿no? La Buenos Aires porteña, que es el reflejo de todo un país que no debiera serlo, y esta situación, este mapa federal del virus que usted está narrando, por supuesto se habla del mapa coloreado, del mapa rosa. ¿Preocupa a los infectólogos de todo el país esto? Nos preocupa muchísimo porque en algunos lugares realmente es rojo y es muy frustrante que nos llamen desde el interior para decirnos que no hay, si hay algún tratamiento mágico, porque ya no hay lugar en los hospitales y tratamientos mágicos lamentablemente no hay. Si lo tuviéramos, digamos, todos tenemos amigos, todos tenemos familiares que están afectados. Yo tengo el padrino de mi hijo todavía internado en terapia intensiva, todavía intubado, con 55 años y con solamente un pocos factores de riesgo y estamos esperando que mejore. Entonces hay que cuidarse muchísimo más a nivel individual, pero también a nivel de los funcionarios tienen que asumir las responsabilidades que tienen cada uno, independientemente del color político. Estamos hablando de provincias oficialistas y de provincias opositoras. Tienen que asumir la responsabilidad y tienen que ver que si no tienen capacidad de respuesta, si no tienen dónde derivar esos pacientes, si no hay médicos terapistas para traer al lugar, porque no hay terapistas en Argentina ya para atender todos estos pacientes, tienen que cerrar 2 semanas hasta que la situación y el contagio esté controlado y posteriormente, bueno, volver con sus planes de apertura. ¿Usted avisora algo en el comunicado del presidente en la jornada de hoy? No, la verdad que no tengo ninguna información. Hablando entonces de este mapa de rebrotes que están circulando como oleadas, como le llaman ustedes, por todo el país, ¿puede llegar, en materia de concientización, digo, para explicarle a la gente que si bien en AMBA hay un control, podríamos decir, muy forzado de la situación, ese rebrote que va por todo el país pueda llegar a pegar aquí en AMBA nuevamente? Claro, por supuesto que sí, que si abrimos, no podemos en este momento plantear actividades deportivas en equipo, ni podemos plantear tampoco recitales o festivales en este momento, porque la ciudad de Buenos Aires, si bien la situación está un poco más controlada,
tiene potencialmente todavía mucha gente que se puede infectar. Recuerde que va a haber espectáculos al aire libre pero sin público. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, estamos Claro. hablando de Cava, de Capital Federal. La apertura de terrazas y también de patios que se suman a la apertura de bares. En la ciudad, estamos aquí, lamentablemente tenemos que ser un poco unitarios en materia de la información, si bien nos mira todo el país. El sur de la Capital Federal tenía la mayor cantidad de casos de contagio, se mudaron al norte y al centro, es decir, el barrio porteño de Palermo. Por ejemplo, con esta apertura, ¿va de la mano, cree usted? Bueno, son muchos factores y en realidad es la diseminación del virus en toda la ciudad, ¿no? Es muy fácil transmisible, así que todavía la posibilidad de permitir aperturas de actividad comercial dentro de los bares o dentro de los restaurantes no es algo que sea recomendable, ni aquí ni en el mundo. Estamos hablando de las escuelas, discusión que se viene aquí por lo menos en Capital Federal, que ha criticado Ginés González García en materia de escuelas al aire libre, escuelas en ámbitos cerrados para los chiquitos que quedaron por supuesto sin conectividad. No, hay que reconocer que también que hay chicos muy vulnerables que no tienen acceso ni siquiera a internet, que no tienen acceso a veces a alimentación adecuada. Entonces, en ese contexto, idear dispositivos al aire libre, con mucha prevención, con mucho seguimiento y sin involucrar gente que tenga riesgo, puede ser beneficioso, pero no en las provincias que están saturadas al 90%. Una frase de cierre desde su jerarquía, un consejo a toda la República Argentina. No, que nos cuidemos entre todos, esto sigue todavía, no ha pasado, no nos podemos acostumbrar a los muertos y lo mejor que podemos hacer es hablar con nuestros jóvenes, nuestros hijos, para que tomen conciencia de que si siguen saliendo, tienen todavía riesgo de contagiar a sus abuelos y a sus personas mayores. Gracias, gracias doctor. Pablo Silvia, la palabra entonces de Omar Suet, recordándole a toda la República Argentina, tiene que ver con el cuidado personal. Nosotros concienticémonos entonces de cuidarnos y de cuidar al otro.